Hola compañeros, yo soy Mitzi Rojas, profesora de Química, y les quería enseñar la aplicación que seleccioné. Esta aplicación fue elaborada por Miguel Ángel Fernández, se denomina Suite Química 4.1 y se encuentra disponible para dispositivos Android en el Play Store en dos versiones, una gratuita y otra cuyo costo es de 500 colones, con la misma información pero sin anuncios. Su última actualización fue el 26 de enero de este año. Como pueden ver, yo descargué la versión gratuita. Al ingresar, podemos ver el menú principal, que es bastante amplio. Tiene información que va a servir para apoyar los contenidos de química para 10º y 11º año. En este caso, vamos a ingresar en el primer apartado, que corresponde a la tabla periódica de los elementos. Al ingresar, podemos observar la tabla periódica internacional llena de colores. Vienen al lado derecho una pestaña en la cual al hacer clic podemos ver la tabla periódica sin color, solamente con los símbolos. Podemos ver la tabla periódica clasificada según el tipo de elemento. También según su estado de agregación o llenado de orbitales, según necesitemos. Otra opción que nos da la tabla es al lado izquierdo inferior, viene una letra E. Eso es para ver cómo queremos cada uno de los elementos químicos de la tabla. Por ejemplo, ahorita se observa únicamente el símbolo del elemento, pero al hacer clic podemos ver su número atómico o el elemento químico, el símbolo, acompañado del número atómico correspondiente. Si seleccionamos la casilla de la derecha, viene un icono que es un rectángulo con algunas viñetas. Al hacer clic, este botón nos permite identificar el significado de cada uno de los colores que permiten la clasificación de las tablas periódicas propuestas en esta aplicación. Así es como vemos que los gases nobles, por ejemplo, ocupan la columna de la derecha de tonos azules. Si queremos información de un elemento químico, lo que hacemos es hacer clic sobre él. En este caso voy a hacer clic al aluminio y nos despliega un poco de información general del aluminio, como su número atómico y su masa. Pero para ver más detalles se hace clic en el apartado que dice Toca para ver detalles. Al entrar en este apartado podemos apreciar las características o propiedades que tiene dicho elemento seleccionado. Están clasificadas en pestañas. Viene información general, ahí pueden ver toda la información, características o propiedades físicas, estructura, un poco de historia y otros datos del elemento. Al regresar a la tabla, vemos también en la parte inferior izquierda donde dice isótopos, hacemos clic y esto nos va a llevar a otra ventana donde van a aparecer los isótopos naturales del elemento, así como los isótopos radioactivos del elemento seleccionado. Volvemos al menú principal y podemos ver que la información de la tabla periódica que aparecía como accesos directos dentro de la misma también aparece aquí por separado. Propiedades de los elementos químicos, como lo vimos hace un momento, y también viene el apartado de los isótopos de los elementos. Entonces hay dos opciones para trabajar, desde la tabla periódica o desde el menú principal. Esta aplicación cuenta con un buscador de elementos químicos que al ingresar vemos que nos ayuda a identificar un elemento basado en sus propiedades, ya sea por la masa atómica, volumen atómico, densidad, electronegatividad, calor específico, punto de fusión o punto de ebullición.
averiguando cuál elemento corresponde, utilizando un valor mínimo y un valor máximo para que dicha aplicación le permite identificar cuáles son los elementos que se acercan al rango seleccionado. También cuenta con una calculadora de pesos atómicos. En este caso, tenemos que recordar que a la hora de introducir la fórmula se deben respetar el uso de mayúsculas y minúsculas para representar los elementos químicos. En este caso, vamos a escribir la fórmula del agua para hacer el cálculo del peso. Una vez que ya tenemos la fórmula escrita, damos clic a calcular peso atómico y en la parte inferior nos va a dar el peso total, la masa en gramos por mol, y nos va a dar las características de cada la masa, el número de átomos, el peso total y el porcentaje de masa dentro del compuesto para los elementos que lo forman. Regresamos al menú principal y aquí continuamos con más información. Suite Química cuenta también con un conversor de unidades y tiene diferentes tipos de magnitud dependiendo de cuál es la conversión que se necesita hacer. Vienen las magnitudes, las medidas de origen. Ahí podemos hacer para que se desplieguen las opciones que tenemos. En magnitud también tenemos un apartado para identificar cuáles son las opciones que se nos presentan. Y es una herramienta bastante útil, ya que ahorra tiempo al estudiante en la realización de los cálculos necesarios. Suite Química tiene también un apartado para las leyes de gas. Química también tiene una aplicación para las leyes de los gases. Esta permite realizar cálculos con fórmulas de leyes de gases. Es así como vemos que la variable que se tiene como incógnita se selecciona al lado izquierdo donde dice resolver. Viene ahí una pestañita, se selecciona cuál es la variable que se quiere averiguar y luego se llenan los espacios de las otras variables que sí tiene el ejercicio para que el estudiante pueda encontrar la respuesta. Esta herramienta es bastante útil y permite al estudiante acelerar el ejercicio, perder menos tiempo. Cuenta también con una calculadora de molaridad. Al ingresar podemos ver que esta aplicación tiene la característica de que se puede averiguar la masa, la concentración en mol por litro, el volumen o el peso molecular. Por lo tanto, se llenan los datos que se tiene y la variable incógnita es el dato que se coloca en la pestaña de resolver. Otra herramienta bastante útil. Luego continuamos con la sección de constantes. En esta vienen las constantes que se utilizan tanto para química como para física. Viene al lado izquierdo su símbolo y al lado derecho se selecciona el tipo de variable que se quiere averiguar. En este caso, si ponemos constante eléctrica, viene su símbolo, nombre, valor de la constante, unidades y otras características para la misma. Volvemos al menú principal. Tenemos el carácter iónico de las sustancias. En este se va a determinar cuál es el tipo de enlace que existen entre los átomos. Para eso se coloca el elemento A y el elemento B y su proporción. En este caso, el ejercicio diría qué tipo de enlace es, el porcentaje de carácter covalente o carácter iónico que tiene la sustancia para determinar entonces el tipo de enlace. Muestra también tendencias de gráficos. En este caso, las tendencias de gráficos
Muestra propiedades de los elementos químicos de la tabla periódica. Puede mostrar masa atómica, volumen, densidad, electronegatividad, calor específico, punto de fusión, y va a representar por medio de un gráfico, en este caso la electronegatividad de cada uno de los elementos químicos. Viene un apartado para formulación inorgánica. Este es un pequeño tutorial que viene con un subíndice también. Viene como por apartados. Tiene una pequeña introducción que permite acercar al usuario acerca de qué contiene este apartado. En el índice viene desglosado cuáles son los términos que se van a explicar. Por ejemplo, en este inorgánica viene número de oxidación, nomenclaturas, clasificación en sustancias simples, cationes, aniones, en binarias, ternarias, cuaternarias. Al hacer clic en alguno de ellos, por ejemplo en este caso en los hidruros, se despliega otra ventana en la cual da un general acerca de lo que consisten los hidruros. Algunas de ellas, algunas propiedades, así como la fórmula, nomenclatura tradicional y sistemática. Esta es la nomenclatura stock. Por último, los ejercicios de ejemplo, prácticamente son ejemplos en realidad de cómo se llamaría esa fórmula con los tres tipos de nomenclatura: stock, funcional, sistemática. Cada uno de los tipos de compuestos que aparecen en ese. Tenemos también el otro apartado, es la formulación de compuestos orgánicos. En este encontramos información de los compuestos que tienen como principal componente el carbono. En este encontramos un pequeño tutorial, una introducción con una explicación general de qué son los compuestos orgánicos. Vamos al índice y se despliega una ventana con la clasificación de qué es lo que se explica en este tutorial. Después de la introducción vienen los hidrocarburos, vienen alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos aromáticos, que tenemos monocíclicos y policíclicos, derivados de los halogenados, compuestos oxigenados y aquellos que son compuestos nitrogenados. Al ingresar a alguno de ellos, en este caso seleccioné las aminas, viene la característica principal de ellas, su definición, viene la clasificación, por ejemplo en este caso en aminas primarias, secundarias y terciarias, y a la derecha viene la presentación básica. En la parte inferior, información acerca de las aminas, vamos a bajar, y en este entonces permite una explicación con ejemplos y teoría un poco acerca de estos. Todo el apartado de química orgánica viene muy apegado a lo que es el temario de química para un 10º año, parte de los contenidos que se evalúan para bachillerato. Es así como Suite Química llega al final de las opciones que brinda, y en ella, en esta aplicación, encontramos varias ventajas. Por ejemplo, no requiere conexión a internet para su uso. Una vez que se descarga, puede utilizarse sin acceso a internet. Proporciona una tabla periódica interactiva que atrae la atención del estudiante. Tiene un menú ordenado en la pantalla principal que permite el fácil acceso a la aplicación. Además, el submenú presenta una introducción general a dicho apartado y la información que trae es muy completa, tanto para los temas de 10º año como de un 10º año del programa de química, que ayudan a complementar muy bien la labor docente al utilizar herramientas tecnológicas en el aula.
Las desventajas que presenta esta aplicación es que no cuenta con ejercicios interactivos que le permitan al estudiante evaluar su conocimiento. Además, constantemente aparecen anuncios en la parte superior que pueden distraer al estudiante. Un tip es quitar los datos móviles del celular para que los anuncios no se carguen y así no generen tanta distracción. En el caso de la utilidad didáctica, esta aplicación se puede utilizar en las lecciones de química, ya que los apartados de tabla periódica, propiedades de los elementos, isótopos, calculador de pesos atómicos, lo que corresponde al tema de formulación inorgánica, son parte del temario correspondiente para 10º año en química. Para un 10º año se utiliza lo que corresponde a formulación orgánica y por último lo que corresponde a la calculadora de molaridad. Por lo tanto, la aplicación se puede utilizar tanto en 10º como 11º como apoyo a la labor docente. Esta es la aplicación Suite Química. Espero que les haya gustado y les dejo el video para que puedan apreciarlo. Hasta luego.